Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos de Lambda Clases y en el día de hoy veremos el tema de rectas, ¿sí? Esto es para continuar con lo que veníamos viendo de la introducción al álgebra vectorial y demás. Hoy veremos el tema de rectas. Bien, nos empieza definiendo lo que es una recta en R2, ¿no? Bien, nos dice, dado en el plano R2 un vector B, ¿sí? Fíjense que los vectores en toda esta guía los nota, en álgebra en general, los notan con eh, una letra negrita, digamos, ¿sí? O sea, en vez de poner siempre esa B con la flechita arriba, lo notan con una negrita, ¿sí? Esto, digamos que es equivalente a hacer algo así, ¿sí? Bien. Bueno, eso es importante para que sepan diferenciar. El conjunto de todos sus múltiplos es la recta L que tiene por dirección a B y que pasa por 0. Bien, vamos a interpretar eso. Lo que quiere decir acá, si lo leemos con palabras más populares, es que si tengo un vector en R2, ¿sí? Como vimos antes, un vectorcito así, B, ¿sí? Y bueno, vamos a decir, habíamos visto que eh, a partir de ahora vamos a decir que los vectores parten del origen, ¿no? Entonces, vamos a tener acá x, y. ¿Sí? Después nos dice, el conjunto de todos sus múltiplos es la recta L que tiene por dirección a B y que pasa por O. Recuerden que O, esta O de acá, es el 0, 0 en el caso de R2, ¿no? Y en el caso de R3 el 0, 0, 0. O sea, el origen siempre. Bien, o sea, es esta O de acá. Bien. Entonces, lo que quiere decir, ¿qué quiere decir con múltiplos? Recuerden que cuando uno multiplicaba un vector, mi vector B, por un escalar, vamos a llamarle al escalar lambda porque es el que se suele usar, ¿sí? Es uno de los que se suele usar. Cuando lo multiplico por mi escalar lambda, acuérdense que yo lo podría o achicar, o lo podría agrandar, o lo podría achicar pero en la dirección contraria, o lo podría agrandar en la dirección contraria, ¿sí? O sea, lo que no, nunca me iba a dar una cosa así. Y ojo, siempre es, perdón, en la dirección contraria no, en el sentido contrario, ¿sí? O sea, siempre es en la dirección de B, o sea, siempre en esta recta, pero yo lo que puedo hacer es achicarlo, agrandarlo en el mismo sentido, ¿sí? Achicarlo, agrandarlo en el sentido opuesto, ¿sí? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esa idea, entonces yo tengo lambda por mi vector. Fíjense que puedo tocar, por así decirlo, cualquier punto de esta recta, ¿sí? Bueno, supónganse que esa recta tiene la dirección de B ahí más o menos, ¿sí? Esto pasa por el origen. Bien. Puedo tocar cualquier punto de esta recta multiplicando el vector por un escalar. O sea, piensen que esto es como que esta punta del vector es el punto donde estoy tocando, ¿no? Yo puedo achicar el vector, entonces la punta me va a quedar por acá. Lo puedo agrandar, me va a quedar por acá. Lo puedo achicar y cambiarlo de sentido, me puede quedar por acá. Lo puedo agrandar y cambiarlo de sentido, me puede cambiar por acá. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de por qué multiplicar un escalar por un vector me puede dar una recta, ¿sí? El tema es que ese escalar lambda, digamos, es un número cualquiera, ¿sí? O sea, es un lambda perteneciente a los reales. O sea, cuando nosotros multiplicábamos por 2, por ejemplo, solo agrandábamos dos veces y listo, ya está, nos quedábamos ahí. Ahora, si yo digo que puedo multiplicar por cualquier número, bueno, puedo cumplir esta idea que estamos presentando acá. ¿Sí? Esa es la idea geométrica o la idea gráfica de este concepto. ¿Sí? Entonces, nombran a la recta con esta L que tiene como dos palitos, o sea, uno lo suele escribir así. ¿Sí? En general vamos a usar esa notación. Bien. Después, les muestra acá un poco de lo que escribimos. Este sería el vector B, fíjense ahí.
Y lo otro que está en negro, incluyendo también al vector, es la recta L, ¿sí? La recta L que está acá. Y bueno, este es mi eje X, y ¿sí? O como quieran nombrar. Bien, entonces, esto es la misma idea, o sea, esta es la misma recta que ustedes sabían del secundario, si es que vieron rectas en el secundario o si es que se acuerdan, ¿sí? O sea, es la misma idea, pero ahora vamos a verlo un poco más profundamente. Ya ven más o menos de dónde sale en relación con los vectores. Y vamos a ver otra forma de expresar la recta, que es lo que nos dice acá, que es la ecuación paramétrica de la recta, ¿sí? Recuerden, estos nombres no son una tontería, no es que es una definición y me olvido. Acuérdense de estos nombres porque después en el parcial les van a pedir, no sé, de esta recta de forma paramétrica, digamos, ¿no? Escriba esta recta de forma paramétrica. Y ustedes por ahí saben escribirlo de forma paramétrica, pero no saben qué es la forma paramétrica, ¿sí? O sea, no lo asocian. Entonces pueden perder puntos por esa tontería, ¿no? Entonces, recuerden, la forma paramétrica de la recta L, ¿sí? Acá nos habla de esta L en particular, ¿sí? O sea, o de cualquier L que pase por el origen, o sea, de cualquier L que sea así, 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 bueno, esa no. Pero se entiende, ¿no? Cualquier recta que pase por el origen eh, se puede escribir de esta forma, que dice acá. Dicho de otra forma, es una X grande, ¿sí? Es igual a lambda, que es un escalar, recuerden, por un vectorcito, ¿sí? Esto es lo mismo que lambda por B1, B2, ¿sí? Donde B1 y B2 son las coordenadas en X e Y respectivamente de mi vector B, ¿sí? Bien, entonces, bueno, acá nos dice precisamente eso. Si B es igual a B1 y B2, X es igual a XY, o sea, esto tiene sentido, nos dice que esta X grande es igual a esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nos está diciendo que la recta son cualquier punto XY o cualquier par de coordenadas XY que cumpla con esto, ¿sí? O sea, que dé como resultado que X es igual a lambda por B1 e Y es igual a lambda por B2, ¿sí? Si hay un punto que no, en X, por ejemplo, que no cumple esto, bueno, ya sabes que no pertenece a la recta. Si hay un punto en Y que no cumple esto, sabes que no pertenece a la recta, ¿sí? Bien. Bueno, acá nos dice eso, la ecuación se escribe, bueno, y la escriben de esta forma, ¿no? Como está acá. Que también es la ecuación, es la forma paramétrica, ¿sí? O sea, escrita de otra forma, un poco más desarrollada, si lo quieren ver así, ¿sí? O sea, en vez de escribir esto de acá, puedo escribir algo como xy es igual a lambda por b1, b2, ¿sí? Es lo que le quiere decir ahí, pero este xy equivale a esto y este lambda por b1, b2 equivale a lambda por el vector que se nombra, dicho sea de paso, vector director de la recta, ¿sí? Esto también es importante, o sea, esto es el vector director, ¿sí? Bien, hasta ahí lo que es la forma paramétrica. Entonces vamos a interpretar un poco qué significan estas palabras de forma rápida. Primero, forma paramétrica, fíjense, habla de parámetros, ¿sí? O sea, está dada la recta en ciertos parámetros que son el vector, y ahora vamos a ver más adelante que también nos dan un punto de paso, ¿sí? Vamos a ver también qué es el punto de paso. Bien, hasta ahora tenemos eso, esa palabrita para interpretar, y también esto de vector director, ¿sí? Vector director, ¿por qué se nombra así? Bueno, porque es el vector, como dijimos, que le da la dirección a la recta, ¿sí? O sea, yo sé que la recta va a estar en la dirección del vector, ¿sí? Acuérdense que la dirección precisamente era la recta que pasa por el vector, o era el ángulo que se definía con respecto a la horizontal, ¿sí? Entonces,
la única recta que pasa por la dirección de este vector, o sea, la única recta que tiene este ángulo de inclinación, ¿sí? O este grado de inclinación, es esa, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que para cada vector director y punto de paso van a tener una única recta, ¿sí? Bien. En este caso, el punto de paso es el 0, 0, ¿sí? O pueden usar este punto de acá o este punto de acá, pero bueno, el más fácil es ese, ¿sí? Bien. Después nada, nos dice la recta L resulta ser el conjunto de soluciones de la ecuación, esta de acá, ¿sí? Esta ecuación de acá. Y esta ecuación es una ecuación implícita, ¿sí? Implícita de L. Bien. ¿Qué quiere decir implícita? Fíjense, antes nos daban los parámetros de forma explícita, precisamente. O sea, antes yo veía esto y sé que el vector, o sea, sé que esa B es mi vector, digamos. Ahora, yo veo esto y no sé muy bien, porque acá sí, bueno, me lo están dando todo masticado, que esto es B2 por X menos B1 por Y igual a 0. Pero en general lo que uno tiene es lo que ya ustedes saben, ¿sí? Vamos a poner acá forma implícita. Y en general lo que uno ve en la forma implícita es algo como, ¿sí? Algo así, ¿sí? Es lo mismo que esto, ¿sí? O sea, fíjense que vamos a empezar, vamos a partir de ahí para que vean. Si yo tengo B2 por X menos B1 por Y igual a 0, y tengo ahora que, por ejemplo, puedo pasar la Y sumando para este lado, ¿no? O sea, el B2 por Y lo paso sumando para el otro lado, ¿sí? Ahora divido todo por B1, me queda algo así, ¿sí? Que esto es igual o equivale a la forma mx más b, donde en este caso m es esto de acá, ¿sí? Es b2 sobre b1, y b es igual a 0, ¿sí? Porque no hay, o sea, justamente si se acuerdan, m era la pendiente, entonces fíjense cómo se relaciona la pendiente con las coordenadas de los vectores, y de todas formas eso no se lo tienen por qué memorizar, pero bueno. Y B, si se acuerdan, era la ordenada al origen, que era donde cortaba al eje Y, ¿sí? Fíjense, acá, en esta recta de acá arriba, o sea, en la recta que da el ejemplo de la práctica, ¿no? Y en esta de acá, la ordenada al origen es el origen, básicamente, ¿sí? O sea, el 0. ¿Sí? O sea, corta el eje Y en 0. Bien, por eso es 0. Bien, entonces nada, esta es la forma implícita, pero lo que les decía era que en general en los ejercicios la van a ver de esta forma, ¿sí? O sea, no creo que se le dé mucho de esta forma, y si se la dan así y se acuerdan que esto era B2 y que esto era B1, ojo, hasta ahora para rectas que pasan por el origen, bueno, buenísimo, ¿sí? Bien, entonces, bueno, ahora se complica un poco. ¿Sí? Obviamente no vamos a ver rectas que pasan por el origen. En general, esto que acabamos de ver no va a suceder. ¿Sí? O sea, va a ser la forma más fácil de ver una recta, que es el caso en que pasa por el origen. ¿Sí? Ahora vamos a ver el caso en que no pasa por el origen. O sea, fíjense, esta recta de acá. ¿Sí? Es como que acá precisamente se los dibuja así con línea punteada, porque es como que yo tengo una recta acá y al sumarle un punto de paso, lo que hago es desplazarla, ¿sí? Pero no es que tengo una recta así y le sumo un punto de paso y se me vuelve así. No, o sea, la tengo acá y la desplazo así, o la desplazo así, o lo que sea, pero de forma paralela, por así decirlo, ¿sí? A la recta original que pasa por el origen. Bien, entonces dice, ahora bien, dados en el plano R2 un vector B, ¿sí? Como antes, y un punto P, ¿sí?
una ecuación paramétrica de la recta L que pasa por P en la dirección de B es esta. ¿Sí? Bueno, vamos a interpretar todo eso que acaba de decir porque puede ser confuso. Bien. De nuevo, nos da una forma paramétrica, ¿sí? Nos da la forma paramétrica de una recta que ahora no pasa por el origen, ¿sí? Y vean, la forma paramétrica, de nuevo, tenemos el vector de forma explícita, tenemos ahora el punto de paso que es P, de forma explícita también, o sea, ¿qué quiere decir de forma explícita? Que uno ve la ecuación de una recta y sabe cuáles son las coordenadas del vector y sabe cuáles son las coordenadas del punto P, ¿sí? ¿Por qué? Porque según dice ahí, se escribe x igual a lambda por b, vector b, más p, ¿sí? Y esto es lo mismo, ¿sí? Si lo expreso más desarrolladamente, por así decirlo, esto es lo mismo que esto de acá, ¿sí? Es lo mismo que eso. Bien. Nada. Fíjense que acá, esto serían las coordenadas de B, ¿no? Obviamente. Y esto serían las coordenadas de P. ¿Sí? Bien. Entonces, nos dice que, bueno, al vector B se dice un vector dirección, ¿sí? O vector director, o lo que sea, pero vector dirección, vector director, más o menos lo mismo, para L, ¿sí? O sea, este vector te da la dirección, que la dirección es esta recta, ¿sí? Este ángulo, ¿sí? Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero cuando le sumo el punto me viene acá la recta, ¿sí? Y me cambia la dirección. No, no te cambia la dirección, ¿por qué? Porque cuando le sumo el punto y me viene a esta recta de acá, si yo mido el ángulo respecto a la horizontal de esta recta, que sería este ángulo de acá, ¿sí? Es exactamente igual a este ángulo, ¿sí? O sea, acá créanme, lo pueden de alguna forma comprobar experimentalmente, pero nada, es el mismo ángulo, ¿sí? O sea, es la misma dirección, lo único que pasa, como les digo, es que se traslada la recta, pero va a ser siempre paralela a la que pasaba por el origen, ¿sí? Bien, entonces, nada, bueno, se dice que un vector de dirección para L es el B, y que el P es el punto de paso, ¿sí? O sea, acá nos dice si B es igual a B1, P es igual a B1. Eso, X es igual a tal. Se describe, bueno, esto mismo que tengo acá y además igualado al punto XY como dijimos antes, o sea, quiere decir que el punto XY, o sea, lo que nos dice esta forma de acá es que esas rectas son todos los puntos XY que son igual a esto, ¿sí? O sea, que cumplen con eso, no son todos los puntos XY que se me ocurran a mí, no, tienen que cumplir con esto, ¿sí? Bien. Bien, entonces, bueno, hasta ahí la forma, la forma paramétrica. Y ahora nos viene a hablar de la forma implícita cuando la recta no pasa por el origen. Así que no va a ser tan fácil como antes. ¿Por qué? Ahora nos dice si C es una constante, o sea, ponen C como pueden poner A o pueden poner B. ¿Sí? Si C es igual a esto de acá, ¿sí? Eso de ahí. La recta L es el conjunto de soluciones de la ecuación, esta de acá, ¿sí? Fíjense que ahora tienen lo mismo de antes, bueno, lo borré, pero era lo mismo de antes. Antes tenían algo como del estilo B2 por X menos B1 por Y igual a 0. Y ahora lo que pasa que esto ya no es 0 y ahora es C, ¿sí? Y C, bueno, es igual a B2 por P1 menos B1 por P2. ¿Sí? Ahí está. Bien. Y esa es la ecuación implícita para recta L que no pasa por el origen. Bien, después nos dice, bueno, para escribir una recta en R2 podemos utilizar una ecuación paramétrica del tipo
x igual a, o utilizar una ecuación implícita del tipo bla bla bla. Bien. O sea, ¿qué quiere decir? Que la recta yo la puedo expresar de forma paramétrica o de forma implícita, básicamente. Las dos formas son las mismas rectas, ¿sí? O sea, no quiere decir que si yo la escribo así, esto me va a dar un gráfico distinto. Es exactamente lo mismo. Bien, después acá no empieza a hablar de R3, pero antes de ir a eso, porque van a ver que en R3 es exactamente lo mismo, pero ahora las rectas son en el espacio, básicamente, o sea, van a tener una coordenada más. Antes de ir a eso, ustedes dirán, bueno, ¿qué voy a hacer? No, me tengo que aprender esto de memoria, de que C es igual a esto y de que la forma implícita es esto, ¿sí? O sea, de forma general, ustedes pueden poner de que la forma implícita es sería, escribirlo así, B2 por X menos B1 por Y igual a C, que además C es igual a B2 por P1 menos B1 por P2. ¿Sí? Y que la forma paramétrica ¿sí? Es los puntos X y igual a lambda por B1, B2. ¿Sí? Acuérdense, esto era el vector director. Más el punto de paso P1, P2. ¿Sí? Y se aprenden eso. Obviamente, este B1 es el B1 que aparece acá arriba, ¿no? Y el B1 que aparece acá arriba, lo mismo con el 2. Bien. Eh, esto, ¿por qué le digo que es la forma general de aprendérselo? Porque cuando mi recta pasa por el origen, lo único que pasa, lo único que cambia es que esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Y si viene acá la forma implícita, fíjense que esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Entonces todo esto se me hace 0. ¿Sí? Entonces C es igual a 0 y vuelvo a lo que decía acá arriba. ¿Sí? A lo que decía acá. Lo que decía ahí. De que eso era igual a 0. ¿Sí? Básicamente lo que pasa es que C es igual a 0 porque el punto es el 0, 0. ¿Sí? El punto de paso. Bien. Ahora bien. A lo que voy es. Ustedes se pueden aprender esto de memoria y recitarlo. La forma paramétrica es bastante fácil de aprenderse de memoria porque lo que tienen que memorizar en su cabeza es la forma paramétrica es lambda por el vector director más un punto de paso. ¿Sí? Es fácil de aprendérselo. Eso lo recitan y se lo acuerdan. Ahora bien, esta forma por ahí resulta un poco más jodida de aprendérsela. ¿Por qué? Porque es B2 por X menos B1 por Y. Y acá tengo B2 por P1 menos B1 por P2. Está bien, no es excesivamente difícil de aprendérselo, pero uno puede confundirse y venir acá y poner un 1, venir acá y poner un 2 y listo, se cagó todo. Entonces, vamos a ver, que esto creo que no lo dice acá, pero vamos a ver cómo pasar de la forma paramétrica a la forma implícita. ¿Sí? O sea, yo puedo, haciendo cuentas nada más, pasar de esto a esto. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace. Bien. Si ustedes agarran y dicen ahora, bueno, yo tengo esta forma paramétrica, ¿no? Vamos a irnos para acá, así no spoileamos lo que viene abajo. Yo tengo esta forma paramétrica y puedo decir, bueno, lo que dice acá es lo mismo que esto que voy a escribir ahora, ¿sí? Acuérdense de lo que vimos de vectores, que esto era lambda. Como era un escalar, yo lo podía meter acá y acá. Y después ese resultado sumarlo con este punto, coordenada, coordenada. Entonces, vamos a hacerlo por paso. Vamos a hacer que esto es lambda, lambda por B1.
en la primera coordenada y en la segunda lambda por B2, eso más P1, P2. ¿Sí? Bien. Y después, ahora lo que voy a hacer es sumarlo, ¿sí? O sea, voy a sumar esta coordenada con esta coordenada y esta con esta. Entonces te queda lambda B1 más P1, lambda B2 más P2. ¿Sí? Ojo que acá el lambda solo multiplica al B1, ¿sí? Y acá el lambda solo multiplica al B2, no es que lambda por todo. Bien. Entonces lo que tengo acá es que esto es igual a x, sí, o sea, los puntos, o sea, esto es lo que se dice, esta es la forma que tienen los puntos de mi recta, ¿sí? Bien, entonces, también vimos en vectores en algún momento que cuando yo tenía esta igualdad, lo que podía hacer era decir, bueno, acá lo que me dice, en pocas palabras, es que x es igual a lambda por b1 más p1 y que y es igual a lambda por b2 más p2. ¿Sí? Eso es lo que dice de forma como separando x e y, ¿no? Bien, ahí va tomando forma. Esto es lo que decíamos que era un sistema, acá tenemos un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Les voy introduciendo ese concepto porque después lo vamos a ver más adelante, pero bueno, es un sistema de ecuaciones, o sea, tengo dos ecuaciones, ¿sí? Que están relacionadas entre sí. Bien, entonces, ahora lo que voy a hacer es despejar lambda, ¿sí? Porque se supone que estas cosas son datos, ¿sí? O sea, se supone que yo sé cuál es B1, sé cuál es P1, sé cuál es B2, sé cuál es P2. Entonces lo que voy a hacer es despejar lambda, que es lo que tengo como incógnita, porque recuerden, lambda era, o sea, acá, en esta recta de acá, en esta recta de acá, lo que se decía era que lambda pertenecía a los reales, ¿sí? O sea, era cualquier numerito real. Bien. Y además, x e y también son cualquier numerito real. Entonces lo que voy a hacer ahora es despejar lambda en función de x o en función de y, lo que más me guste, ¿sí? Voy a empezar por x, entonces voy a decir x menos p1 dividido b1 es igual a lambda, ¿sí? O sea, hice ahí dos pasos, pero, o sea, hice dos pasos en uno mismo, pero lo que hice fue pasar restando este p1, o sea, me queda esto arriba, x menos p1, y después divido todo eso por b1, o sea, paso el b1 dividiendo, ¿sí? Y me queda que todo eso es igual a lambda. Entonces, ahora lo que voy a hacer es decir, bueno, yo sé eso, lo reemplazo en esta ecuación de acá, ¿sí? No tiene sentido reemplazarlo en la misma ecuación de la cual despejé, ¿sí? Eso es importante para resolver un sistema de ecuaciones. O sea, yo despejo una variable en función de otra cosa y ese despeje lo reemplazo en mi otra ecuación. Sería, entonces, y igual a, y donde dice lambda pongo esto de acá. Dividido B1, todo eso por B2. Ojo que acá va un paréntesis porque estoy multiplicando todo esto por B2 más P2. Bien, ahí va tomando forma, fíjense. Ahora yo ya tengo de cierta forma, aunque no parezca, y en función de X. O sea, esto de acá va a terminar siendo esto. ¿Sí? Ahora vamos a reordenar todo, pero va a terminar siendo eso. Fíjense. Esto es lo mismo, reordenando, que X, o que B2 por X, ¿sí? Meto el B2 acá, meto el B2 acá, menos B1 por B2, y todo eso dividido B1, o sea, puedo también dividir cada término por B1, es lo mismo, ¿sí? Dividido B1, dividido B1. O sea, hacer esto es lo mismo que dividir todo por B1, ¿sí? Es lo mismo que tener esto, ¿sí? Bien. Pero lo pongo así para que sea un poquito más lindo. Entonces, eso más P2. ¿Sí? Bien.
Entonces, ahí, ya está. M es igual a B2 sobre B1. Y esto de acá sería B. ¿Sí? Menos B1 por B2 sobre B1 más B2 es B. ¿Sí? Ahora, si quieren de alguna forma ir a esto, sí o sí, bueno, fíjense lo que puedo hacer ahora es partiendo de acá, de este punto, ¿sí? Voy a tratar de llevarlo a la forma implícita que nos plantea la guía, ¿sí? Lo que voy a hacer entonces partiendo de acá es multiplicar por B1, o sea, pasar este B1 multiplicando, ¿sí? Entonces me queda por, bueno, I por B1, ¿sí? Y de este lado me queda X menos P1, como pasé este B1 multiplicando, ese se me va, todo esto por B2, más P2 por B1, ¿sí? Ojo, porque multipliqué todo por B1, o sea, yo multiplico, cuando uno pasa multiplicando para el otro lado, lo que hace es multiplicar esto por B1 y toda esta cosa de acá por B1, ¿sí? Entonces, este se me va con este, pero ahora aparece un B1 multiplicando a P2, ¿sí? Es lo que pasó acá, ¿sí? Para que no se pierdan en ese paso. Bien. Luego, lo que hago es, bueno, tengo eso de ahí. Si soy caprichoso y quiero seguir dándole la forma, bueno, B1, esto es igual a X por B2 menos P1 por B2. ¿Sí? Lo único que hice fue multiplicar el B2 por lo que está en el paréntesis, más P2 por B1. Reordenando, puedo tener que esto es, si paso, vamos a ver como decía arriba, bueno, arriba nos plantea B2 por X menos B1 por Y. Entonces, paso para la derecha todo lo que tiene Y, ¿no? Y dejo también lo que tiene X, ¿no? Entonces me queda algo así. B2 menos Y por B1. Ahora paso para la izquierda todo lo otro, o sea, todo este coso de acá. Este pasa positivo, P1 por B2, y este pasa negativo, P2 por B1. ¿Sí? Y ahí tengo mi forma implícita. ¿Sí? Ojo, que esto también es la forma implícita. ¿Sí? Esto de acá. Ustedes lo ven horrible ahora porque esto está con letras, ¿sí? O sea, P1, B2, B1, todos esos son numeritos y esta cosa de acá le va a dar un numerito concreto, ¿sí? Y sumado con esto le va a dar un numerito concreto y le va a quedar una ecuación así, de simple, ¿sí? O sea, yo lo que recomiendo, si les piden la forma implícita, bueno, esto es válido como forma implícita, ¿sí? A menos que sean muy exigentes los profesores, pero esto es válido como forma implícita. Si les piden eso, nada, vengan acá, despejen, hacen este despeje de acá, llegan a esto, ¿sí? Y haciendo nada más que multiplicar esto por lo que está acá adentro, ¿sí? Nada más que multiplicar el B2 por lo que está en el paréntesis, ya tienen esta forma de acá, que es la forma que ya conocían de mx más b, ¿sí? Esa es la idea. También les sirve para practicar un poco lo que es sistema de ecuaciones, que más adelante lo van a ver, y más adelante van a tener que hacer 1000 despejes y poner una variable en función de otra 1000 veces. Entonces les sirve para ir practicando eso también, ¿sí? Bueno, espero se haya entendido esa parte y seguimos ahora con R3. Bien, entonces nos dice, de manera similar, dados en R3 un vector B y un punto P, una ecuación paramétrica de la recta L que pasa por P en la dirección de B es esto, acá, ¿sí? Fíjense que es exactamente lo mismo, o sea, esto de acá es exactamente lo mismo que, a ver que no lo veo ahora, que esto de acá, ¿sí? Esta de acá. Son las mismas.
O sea, lo que pasa ahora es que B tiene 3 coordenadas y que P tiene 3 coordenadas, ¿sí? El vector B se dice un vector dirección para L, lo mismo. B, fíjense, ahora tiene 3 coordenadas, P tiene 3 coordenadas, obviamente X grande también tiene 3 coordenadas, aparece Z, ¿sí? Y nos muestra esto que es la forma paramétrica, ¿sí? Bien. De forma implícita en R3 no hay, ¿sí? O sea, no hay hasta donde sé, y si hay no se la van a pedir, ¿sí? O sea, en mi R3 vamos a usar forma paramétrica para las rectas y hasta ahí. O sea, no lo van a poner en forma implícita porque es un lío, creo que directamente no se puede hacer. Pero bueno, de todas formas no lo van a usar. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá todo lo de recta que nos trae la guía. Yo les voy a dar unos tips más, una interpretación geométrica más. Bien. Bien, entonces, aprovechando que esto que está graficado acá, vamos a imaginarnos ahora que tengo esta recta, ¿no? Punteada, ¿eh? Esta recta que está acá, y tengo esta recta L que ya vimos que tiene también ese mismo vector director, ¿sí? Vamos a decir que ese es L, vamos a decir que esta es L1, ¿sí? Y vamos a decir ahora, me voy a inventar otra recta, bueno, otra recta más o menos ahí, sí, imagínense que esas rectas son paralelas, ¿sí? ¿Sí? Más o menos. Vamos a decirle L2. Bien. Y de nuevo, ahora esto se trasladó acá, por así decirlo, con un punto Q, vamos a decirlo. ¿Sí? O sea, la línea punteada celeste del medio, o sea, la recta punteada, vamos a decirle, L1, se convirtió en L cuando yo le sumé el punto P. ¿Sí? Y esta se convirtió en L2, ¿sí? Cuando le sumé el punto Q. O sea, mi recta, vamos a ponerle X, X igual a lambda por B más P sería mi recta L. ¿Sí? Después tengo, vamos a ponerle X1 igual a beta. Pongo otra cosa ahí simplemente para diferenciarlo, ¿sí? Por B más el 0, 0, ¿sí? O si quieren directamente ni lo pongo. Esto sería L1. ¿Sí? Y después tengo a L2. Vamos a ponerle que son los puntos así. Y, o sea, pongo el subíndice solo para diferenciarlo. Vamos a ponerle alfa a este por B más punto Q de paso. Y esto sería L2. Bien. Entonces, ¿qué tienen en común estas rectas? Fíjense. Además de que son rectas todas, ¿no? Lo que tienen en común, y es bastante evidente, es el vector director. ¿Sí? Es el vector director. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Y además, antes de eso, sabemos que L es paralela a L1 y es paralela a L2. ¿Sí? O sea, las tres son paralelas entre sí, ¿sí? Es por cómo lo dibujamos acá y por lo que venimos viendo. Que dijimos que esta línea punteada, ¿no? Celeste, esta recta punteada, cuando le sumo el punto P, lo que hago es, si estaba así, la corro para acá, pero no le varío la dirección, porque recuerden que la dirección me la da mi vector. ¿Sí? O sea, variarle la dirección es como inclinarla un cierto ángulo, porque la dirección me la da el ángulo con la horizontal. ¿Sí? O sea, asócienlo con todo eso que venimos viendo. Entonces, básicamente, si tengo el mismo vector director en varias rectas, esas rectas son paralelas, ¿sí? O sea, ustedes acá me dicen, bueno, sí, obvio, porque tienen las rectas graficadas, pero en general no les van a dar las rectas graficadas.
Y si ven que tienen el mismo vector director, ya saben que son paralelas, ¿sí? O sea, no importa el punto de paso, no importa que acá diga P, Q, R, S, lo que sea, ¿sí? O sea, cualquier punto de paso no te cambia nada. Lo único que cambia es que te mueve la recta, ¿sí? Pero te la mueve y sigue siendo paralela a la original. ¿Bien? Entonces, de una forma más general, porque fíjense, yo acá puedo tener B, pero puedo tener 2B, ¿no? O sea, una cosa así. Una cosa así, 2B. ¿Sí? Si tengo 2B, ¿qué hice? Nada, o sea, simplemente lo agrandé 2 veces, pero el ángulo respecto a la horizontal sigue siendo exactamente el mismo. O sea, mi dirección sigue siendo la misma, ¿sí? Y si lo hago, o sea, si le multiplico por menos 2B, ¿sí? O sea, una cosa así, bueno, imagínense que eso está ahí. El ángulo respecto a la horizontal, ¿sí? Vamos a dibujarlo acá, es el mismo, ¿sí? O sea, es el mismo, la dirección es la misma, solo cambia el sentido y se agranda, digamos, se achica, lo que sea, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, como forma general, para que se aprendan, eh, vamos a poner sea B el vector director o vector dirección, no sé lo que quieran, de L y sea, no sé, lambda por B igual a W, el vector director de L1, entonces L1 es paralela a L2, ¿sí? ¿Sí? O sea, no, perdón. L es paralela a L1, dijimos L y L1, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto dicho de una forma popular? Si yo tengo una recta que tiene un vector B, ¿sí? O sea, a mí me dan una recta, yo veo esa recta de forma paramétrica y le veo el vector. Ese vector es B. Y si tengo otra recta que tiene un vector que es un múltiplo de ese vector, ¿sí? Entonces esas dos rectas son paralelas, ¿sí? O sea, ¿a qué refiero con un múltiplo de ese vector? O sea, que puede ser el doble de ese vector, que puede ser el triple, que puede ser la mitad de ese vector, o sea, acá este lambda puede ser cualquier numerito, ¿sí? Entonces, yo voy a tener, por un lado, que mi vector director de L1 es W, ¿sí? Mi vector director de L es B, ¿sí? O sea, no son necesariamente los mismos, como vimos acá. No son los mismos, pero son múltiplos entre sí. O sea, yo puedo de alguna forma multiplicar a B por algún numerito para que me dé W. Y viceversa, ¿sí? O sea, si yo multiplico a W por 1 sobre lambda, esto es B. ¿Sí? Simplemente despejando. ¿Sí? Entonces, si los vectores son múltiplos entre sí, ¿sí? Nada, las rectas son paralelas. Esa es una condición fundamental que se tiene que aprender. ¿Sí? Y después, eso es sobre rectas paralelas. Y después, sea, vamos a poner acá, con otro color. Sea, bueno, lo mismo, ¿no? B, el vector director de L, ¿sí? Y sea W, vector director de L1, sí, o vamos a poner más fácil. L es perpendicular a L1, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir perpendicular? Que yo vengo ahora y hago una recta así, por ejemplo, ¿sí? Donde este ángulo
son 90 grados. ¿Sí? Bien, entonces esas dos rectas son perpendiculares. Sí, solo sí. Esto quiere decir que vale para un lado y para el otro. O sea, si son perpendiculares, entonces se cumple lo que voy a decir ahora. Y si se cumple lo que voy a decir ahora, son perpendiculares. O sea, lo puedo leer de atrás para adelante, de adelante para atrás. Y bien, son perpendiculares sí, solo sí. B por W es igual a 0. ¿Sí? Recuerden que en la guía de vectores nosotros vimos que, o sea, en la introducción a vectores, vimos que si hacía el producto escalar, que es una propiedad que le di al final de bonus, si hacían el producto escalar entre dos vectores y ese producto escalar les daba 0, eso quiere decir que esos dos vectores eran perpendiculares. ¿Sí? Todo esto en R2. ¿Sí? Entonces, si los vectores son perpendiculares y el vector es el que me da la dirección de mi recta, entonces las direcciones de mi recta son perpendiculares. ¿Sí? Entonces las rectas son perpendiculares. Eso es lo que quiere decir acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que hasta ahora ustedes pueden interpretar que lo más importante de la recta es el vector. ¿Sí? O sea, lo más importante es el vector. Después el punto lo único que hace, de nuevo, es mover la recta. Pero nada, no es que es fundamental. Obviamente sí es fundamental para graficar la recta, pero para saber las propiedades o si es paralela a otra, perpendicular y lo que sea, siempre piensen en el vector. ¿Sí? Bien. Bien, entonces vamos a ver ahora, un poco relacionado con esto último que veníamos viendo, posiciones relativas, o sea, esto de paralelo, perpendicular, ahora vamos a ver transversales, demás. Bien, entonces posiciones relativas, estas que nos nombran acá, son para dos rectas en R2 o en R3, y nos dice, bueno, las rectas son coincidentes si son la misma recta, o sea, nada, es un nombramiento que le hacen, ¿no? Es una definición. Te dicen, bueno, si son las mismas rectas, son coincidentes, ¿sí? No tiene mucho más cosa que eso. Si son transversales, es porque, esto sí, ojo, tienen que aprendérselo. Transversales y si se cortan en un punto, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Yo tengo, vamos a ver en R2, ¿no? Tengo una recta así y tengo otra así, ¿sí? Este ángulo donde se cortan no es 90 grados, ¿sí? O sea, no son ortogonales o perpendiculares, ¿sí? Pero, como se cortan en un punto, son transversales, ¿sí? O sea, ahí vamos a decir que son transversales, pero no perpendiculares, ¿sí? U ortogonales. Y ortogonal o perpendicular es lo mismo, ¿bien? Y después si tengo una así, y otra así, bueno, créanme que esos son 90 grados, ¿sí? Y estos son 90 grados. Estas son transversales y ortogonales. ¿Bien? Bueno, ustedes me dirán, bueno, y si son ortogonales, o sea, si son ortogonales o perpendiculares, obviamente van a ser transversales porque obviamente se tienen que cortar, ¿no? Si sus vectores forman un ángulo de 90 grados, o sea, o sus direcciones forman un ángulo de 90 grados, y sí, se tienen que cortar. Bueno, en R2, sí, obvio que sí. En R3, no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se los voy a ejemplificar con lápiz. Yo tengo una recta así, y tengo una recta que es perpendicular a esa, o sea que tiene una dirección perpendicular a esa, ¿sí? Vamos a decir, esta así, y una que tiene una dirección perpendicular a esa. Puedo tener una recta así, ¿sí? O sea, una cosa así. Donde esta y esta
tienen direcciones perpendiculares, pero no se cortan, ¿sí? O sea, no están así. No se cortan porque como estoy en el espacio puedo moverme así. Antes estaba en el plano y solo podía hacer esto, ¿sí? O sea, solo podía tenerlas juntas. Ahora como estoy en el espacio puedo moverme, ¿sí? Entonces, no necesariamente con que dos rectas tengan sus vectores directores perpendiculares, no necesariamente se cortan, ¿sí? Por eso los que le ejemplifiqué arriba, de que dos rectas son perpendiculares y sus vectores directores son, si su producto escalar de sus vectores directores da 0, es cierto, eso es cierto, son perpendiculares, pero no son transversales, ¿sí? ¿Sí? Entonces, lo que digo, pueden ser perpendiculares, pero no necesariamente se tienen que cortar, ¿sí? En R3. Bien, después nos dice que son paralelas si sus direcciones coinciden, ¿sí? O sea, esto sí vale para R2 y para R3 siempre. O sea, si tengo una recta así y otra así, bueno, no tan así, más así. Bueno, obviamente estas son paralelas, ¿no? ¿Sí? O sea, en R3 lo mismo, o sea, yo tengo esta acá en el espacio volando así, y tengo esta acá, son paralelas. Si la tengo acá, son paralelas. Si tengo acá, son paralelas, ¿sí? Ahora, si está un poquito así, ya no son paralelas, ¿sí? Porque no tienen la misma dirección. A pesar de que no se cortan, ¿sí? No son paralelas, ¿bien? Después, acá viene a lo importante. Dos rectas en R3 pueden no cortarse ni ser paralelas, en ese caso se dice alabeadas, ¿sí? Es el ejemplo que le acabo de poner, que esto no lo puedo dibujar acá, pero yo tengo esta recta así y vuelvo, y tengo esta así, no son paralelas tienen que ser así, las tengo así, son alabeadas, ¿sí? O sea, estas son dos rectas alabeadas, estas así, ¿sí? Así, ¿sí? Son perpendiculares pero no son transversales, ¿sí? Porque no se cortan. Ahora, si estoy en el espacio y tengo algo así, imagínense que se cortan, ¿no? Son perpendiculares y son transversales, ¿sí? Estas son perpendiculares solamente, estas son alabeadas y estas son paralelas, ¿sí? Bien. Nada, imagínense eso porque esto en R2 es muy fácil, o sea, las alabeadas en R3, fíjense, en R2 no existen, ¿sí? Porque si yo tengo en R2 dos rectas que no son paralelas, se tienen que cortar. O sea, si yo tengo una recta así y otra así, en algún punto se tienen que cortar. ¿Sí? Si yo sigo extendiendo esta recta, acá se van a cortar, ¿sí? En R3, de nuevo, no pasa eso. O no necesariamente pasa eso. Entonces, existen las alabeadas, ¿sí? Bueno, después dice: si las direcciones de dos rectas son perpendiculares, decimos que las rectas son perpendiculares u ortogonales. Nada, bueno, era lo que les decía antes, o sea, esto es válido para R2 y para R3, o sea, en R2 es esto que vimos acá, ¿sí? Son perpendiculares, y además en R2 si son perpendiculares, son transversales, sí o sí. Ahora en R3, de nuevo, pueden ser perpendiculares, pero no cortarse, ¿sí? Entonces son perpendiculares nada más, no son transversales, ¿sí? Bien, estos términos tienen que aprendérselo porque, de nuevo, en el parcial les puedo preguntar, no sé, por ejemplo, llegaron a dos rectas y al final les preguntan, bueno, ya que tienen las dos rectas, hicieron todo un ejercicio, díganme si son alabeadas o si son perpendiculares, no sé. Entonces ahí usted tiene que saber qué es alabeado, qué es perpendicular, qué es transversal y cómo imaginarse en R3 que no necesariamente porque sean perpendiculares son transversales, ¿sí? Bien, ese es lo último que vamos a ver de rectas y luego, como ven acá, vamos a ver planos. Bien, entonces vamos a ver ahora una demostración un poco más gráfica de lo que hablamos de R3, ¿sí? Con las rectas. Acuérdense que esto era el eje X, ¿sí? Esta es GeoGebra, la que utilizamos la otra vez. Esto era el eje X, esto era eje Y, el verde, y el azul, el eje Z. Entonces, para representar rectas acá pueden poner
x mayúscula igual a lambda, así escrito lambda, por, vamos a poner por ejemplo una recta que tenga el vector 1, 1, 1, ¿sí? Y vamos a graficar primero la recta que pasaba por el origen, o sea, fíjense, ahí el mismo programa te pone como por definición, porque no le pusiste ningún punto de paso, asume que es el 0, 0, 0, ¿sí? Y es lo mismo que nosotros tenemos que asumir cuando nos dan una recta que no tiene punto de paso, ¿sí? Que es el 0, 0, 0. Bien, o el 0, 0 si es en R2. Entonces, fíjense, obviamente pasa por ahí, bueno, tiene su vector director, que es así, y que es el 1, 1, 1. Si ustedes grafican, o sea, si graficamos por ejemplo el vector 1, 1, 1, ¿sí? Bueno, queda con minúscula. 1, 1, 1, ¿sí? Si lo ponen con mayúscula les dibuja un punto, ¿sí? En lugar de un vector. Vamos a graficarlo así. Ahí le cambié el color para que se note. Fíjese, el vector 1, 1, 1 es este, ¿sí? Bien, entonces, y la recta está en esa dirección, ¿sí? Bien, entonces, si vengo y ahora grafico x igual a lambda por el 1, 1, 1 también, ¿no? O sea, vamos a graficar ahora una recta paralela a esa. Y ahora lo que tengo que hacer, para que no sean coincidentes, recuerden que coincidentes será la misma recta, para que no sean coincidentes, le sumo un punto. Por ejemplo, el 2, 0, 0. ¿Sí? Y le pongo otro color, así se diferencia. Bien. Bien, la recta naranja, fíjense, es paralela a la recta negra y tiene la misma dirección, fíjense, o sea, usa el mismo vector director, ¿sí? O sea, lo único que hace es, esta negra de acá, lo único que hace es, para convertirse en la naranja, la desplazo 2 en X, porque es lo que me está indicando este punto de acá, ¿sí? Bien. Y ahora, bueno, si la desplazo, por ejemplo, menos 2 en Y, voy a tener algo igual a esto, pero acá, en menos 2. ¿Sí? O sea, voy a tener algo así, pero acá. Y si la desplazo en varios lugares, sí, o sea, fíjense, si la desplazo, no sé, voy a lambda por el 1, 1, más, y vamos a poner acá números raros, o sea, 2,5, 3.2, 3.5, menos 9, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver qué hizo eso. Bueno, me graficó esta de acá. Vamos a ponerle ¿qué color? Bueno, no se nota mucho el color ahí, pero me graficó esa recta roja de ahí, que la puse en cualquier punto, ¿sí? O sea, la desplacé un montón y le hice un montón de cosas. Pero fíjense que si no también sigue siendo paralela a las otras, ¿sí? O sea, fíjense, son paralelas, ¿sí? Y tienen la misma dirección, por ende. Obviamente si son paralelas tienen la misma dirección. Bien, ahora vamos a poner una perpendicular y además transversal. Entonces, por ejemplo, quiero poner una perpendicular y además transversal a la negra, por ejemplo a la recta negra. ¿Qué hago? Pongo un vector que dé el producto interno 0, ¿sí? Con el vector 1, 1, 1, por ejemplo el menos 1, 1, 0. Ese es un producto interno que da 0 porque te queda menos 1 por 1 o menos 1, 1 por 1, 1. Esas dos cosas sumadas te da 0, más 0 por 1, 0. ¿Sí? En total te da 0. Bien. Y además el punto de paso le dejo en el 0, 0 para que se corte. Bien. Fíjense, esa recta que dibujé nueva, vamos a poner el color así, celeste. En esa recta celeste, créanme, acá, bueno, por ahí, bueno, vamos a ocultar las otras, ¿sí? Pero créanme que ese ángulo que se forma ahí es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Este ángulo que se forma acá es un ángulo de 90 grados, o sea,
son perpendiculares y además se cortan en el 0 de 0. Ahora, si yo vengo, voy a copiar esa de arriba, ¿sí? Pero voy a decir que ahora pasa por el, por ejemplo, 1, 0, 0. ¿Sí? O vamos a cambiar, vamos a ponerle el 6 para correrla un poco más. Lo voy a pintar con otro color, ejemplo verde. Ahora, mi recta verde es perpendicular a la recta negra, porque sigue teniendo la dirección de la que la cortaba perpendicularmente, pero no es transversal, ¿sí? O sea, es lo que decíamos, la azul o la celeste, digamos, es perpendicular y transversal a la recta negra. Ahora, la recta verde es solo perpendicular, ¿sí? O sea, sus vectores tienen unas direcciones perpendiculares, pero no se cortan, sino son transversales, ¿sí? Esa es la idea. También acá ven cómo graficar rectas en GeoGebra, les va a ser muy útil para comprobar lo que hicieron, para un montón de cosas. Recuerden, los vectores se graficaban así, o sea, ponían B igual las coordenadas con minúscula, pues se pone con mayúscula, lo interpreta como un punto. Y nada, eso. Bueno, espero les haya servido el video y nos vemos en un próximo video.